Muy buenos días, hermanos. Una bendición estar de nuevo con ustedes mientras continuamos en nuestro estudio a través de la segunda carta del apóstol Pedro. Estamos en el capítulo 3. La semana pasada tocamos los versos 1 al 7, si no me equivoco. Y hoy vamos a continuar del verso 8 al 9 y al 10. Tal vez solamente esos 3 versos. En 2 semanas más terminamos este estudio en segunda de Pedro y luego, no sé si les dije la semana pasada, vamos a comenzar una serie de aquí hasta el resto del fin del año, una serie en estudio de Cristo, Cristología. Vamos a estudiar eso y creo que vamos a pasar un buen tiempo justo antes de la Navidad. Ojalá estemos terminando ya esa serie y comencemos el año con una fresca revelación de quién es Cristo Jesús y todo lo que la Biblia dice, lo que la Biblia dice acerca de Él. Pero esta mañana estamos, como les dije, en capítulo 3 de segunda de Pedro y vamos a tocar solamente versos 8, 9 y 10, pero es muchísimo que decir en esos 3 versos. Particularmente 3 cosas vamos a ver. El título sería: amados hermanos, no olviden esto. Así de sencillo. Amados hermanos, no olviden esto. Y luego 3 cosas. Amados hermanos, no olviden que Dios es, número 1, eterno. Amados hermanos, no olviden que Dios es, número 2, paciente. Amados hermanos, no olviden que Dios, el tercero, Dios es santo. Así vamos a mirar qué es lo que el Señor tiene para nosotros y vamos a pedirle que nos dé sabiduría y que nos hable, que sea Él que nos enseñe por su Espíritu. Amado Dios, en el nombre de Jesús venimos delante de usted, Señor, para pedirle, oh Padre, que en esta mañana usted nos enseñe de su palabra y que por su Espíritu que ahora habita en nosotros, nos lleve a esa aplicación práctica de la verdad que hemos aprendido. Señor, queremos ser no solamente oidores olvidadizos, pero que queremos ser hacedores prácticos de lo que su verdad nos enseña. Así que, oh Dios, enséñenos, instrúyanos, guíenos, Señor. Y mientras usted nos enseña, Señor, haga de nosotros las personas que usted quiere que seamos. Pues lo necesitamos, Señor, y se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, amados hermanos, no olviden 3 cosas. Dios es eterno, Dios es misericordioso o es paciente, Dios es santo. Y vamos a mirar por qué decimos esto. La semana pasada leíamos estos versos, los voy a leer para que tomemos el contexto. Dice: amados, como les dije la semana pasada, creo que les dije, y si no les dije, pues se los digo ahora. Este capítulo 3 lo podemos dividir prácticamente en 4 secciones. Y en cada una de ellas comienza con esta frase: amados. Pedro se dirige a ellos con este amor, con esta ternura, con esta paciencia, como un buen pastor lo debe hacer siempre. Y está preocupado, es una preocupación genuina y real en su corazón, porque ya sabe que su tiempo de partida es próxima, se acerca el día en que obviamente iba a ser ejecutado por el Imperio Romano. Y antes de que eso suceda, les está dando esta carta y les dice que él lo que quiere es reanimarlos. Lo que dice en el primer verso, de hecho, dice: esta es la segunda carta que les escribo y quiero despertar con exhortación vuestro limpio entendimiento. Esa es la labor de un pastor. Un pastor debe estar siempre recordándole al pueblo de Dios la palabra de Dios. Le recordamos siempre lo que dice en la palabra de Dios. Un buen pastor no necesita ser elocuente, no necesita ser articulado en eso, ayuda. Un buen pastor no tiene que ser carismático, eso no ayuda. Un buen pastor no tiene que ser ninguna de estas cosas. Un buen pastor tiene que ser fiel a la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Entre más sea de la palabra y menos del hombre que está hablando, mucho mejor. Así que verso 1 dice: quiero exhortarles en su limpio entendimiento. Verso 2 dice: para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Y luego les dijo: acuérdense de lo que dice la Biblia por medio de los profetas. Acuérdense de lo que dice la Biblia por medio de Cristo Jesús. Y acuérdense de lo que dice la Biblia por medio de los apóstoles. Sabiendo esto, dice en el verso 3, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Vimos que hay esas gentes hoy en día y están por todos lados.
y se burlan de nosotros. Se burlan de tu fe, se burlan de que quieres ser fiel en la iglesia, se burlan de que eres ahora un protestante, se burlan de todas estas cosas. Obviamente ellos son ignorantes y ni siquiera saben de qué están hablando, pero quieren hacer el ridículo de nosotros. Y eso es lo que dice, ¿dónde está la promesa de que Jesús iba a venir? 2000 años y no viene. ¿Se le olvidó? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Siempre se andan burlando de nosotros. Pero mira lo que dice aquí. Verso 5, estos ignoran voluntariamente. O sea, dice un refrán que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Estos son este tipo de personas. Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué quiere decir todo esto? Dice, bueno, son ignorantes de la historia. No se recuerdan que Dios es el que creó el mundo. Génesis nos dice, capítulo 1, verso número 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Ese mismo capítulo nos dice que la tierra estaba oscura y estaba vacía. Y Dios después comenzó a formar todo lo que está hoy en día, como vemos la tierra. Comenzó la creación de la vegetación y los árboles y todas estas cosas, el cielo, la luna, las estrellas, el sol, todos los planetas. En el primer capítulo de Génesis encontramos eso. Entonces, la tierra no siempre ha sido igual y estos ignorantes dicen, siempre desde que se creó la tierra sigue siendo igual. No, Dios la creó de una manera y luego la llenó, si así lo queremos ver. Pero no obstante con eso, pasaron algunos años, la gente se corrompieron a tal manera de que la violencia, la maldad se había multiplicado, que Dios dijo en su corazón, se arrepiente de haber creado al hombre, porque el pensamiento del hombre era de continuo para el mal. Y Dios entonces va a traer el diluvio y con el diluvio va a exterminar por completo a esa civilización, a esas personas. De eso solamente sobrevive una familia. Noé y su familia que subieron al arca que Dios le dijo que construyera. Por 120 años Dios esperando a que el mundo se arrepintiera de su maldad, de su pecado, de su arrogancia, de su orgullo. Y mientras veían a Noé construir el arca, también se burlaban. Pueden imaginarse cómo se burlaban de él. ¿Dónde va a navegar esa arca? Ni siquiera hay agua. Y todas estas cosas. Que va a llover 40 días. Nunca ha llovido si ni siquiera habían visto la lluvia. Pero vino la lluvia. Y el mundo pereció anegado en agua, dice aquí. Entonces, estas personas arrogantes que se burlan de nosotros son ignorantes. Ni siquiera conocen la historia. Número 2, tampoco conocen el carácter de Dios. Y niegan que las cosas van a ser. Entonces, esa es una doctrina que ha invadido el mundo entero. Esa es una doctrina muy típica del mundo entero prácticamente. Es una doctrina que te dice, no. La tierra ha estado así hace billones y billones de años. Esta enseñanza, esta falsa doctrina, esta filosofía más bien, es una filosofía. Se llama uniformitarianismo. Eso quiere decir que el planeta estuvo así hace billones de años, está así, siempre va a estar así, no va a cambiar nada. No es cierto que un día el planeta va a ser destruido. Y esa filosofía, uniformitarianismo, fue lo que le dio raíz a la evolución que se enseña en todas partes del mundo en las escuelas ahora. Es una cosa sin sentido, es una filosofía errónea, dicho sea de paso. Entonces, estas personas se burlan de los que tenemos fe y dicen, Dios, y va a venir un día, ¿y cuándo? Si hace 2000 años están esperando que venga Jesús y no ha venido. ¿Crees todavía que va a pasar? Eso es lo que dice aquí. Entonces, después de que dice estas cosas, no, ignoran dos cosas. Ignoran la creación, que Dios es el creador de todo lo que existe, y ignoran el juicio que Dios trae sobre su creación,
cuando la creación se rebela en contra de Dios. Son ignorantes de estas dos cosas. Siempre que escuchas a alguien burlarse de la fe, es porque son ignorantes de cómo se crearon las cosas. Normalmente son personas que creen en la evolución. Y la segunda es que ignoran que Dios en realidad trajo juicio sobre la tierra. No porque lo ignoran porque no saben, sino porque quieren hacerse la idea de que no va a pasar nada para que sigan haciendo su vida de desorden, su vida de pecado, su vida de oscuridad y de tinieblas. Pero malas noticias para ellos. Verso número 8. Entonces ahora Pedro, la segunda vez que usa esta palabra amados, dice más, oh amados, no ignores esto. En otras palabras, no olvides de esto. ¿Qué? No olvides que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Ok? La primera cosa que vamos a hablar hoy y que vamos a ver es, amados, no olvides esto, que número uno, que Dios es eterno. Dios vive en eternidad. Dios no vive dentro del límite del tiempo como lo conocemos. ¿Por qué? Porque Dios es quien creó el tiempo. Dios creó el tiempo, el espacio y la materia. Dios creó todo eso. Entonces, si Dios creó el tiempo, tiene que estar fuera del tiempo. Dios no existe en los límites del tiempo como nosotros estamos acostumbrados. Dios no está limitado por el tiempo. Uno de los hermosos versos en la Biblia es cuando Dios le dice a Moisés. Moisés le dice, y tú me estás mandando que vaya y le diga a Faraón que deje a tu pueblo ir. ¿Y qué le voy a decir? Que quién me mandó. Dios le dice a Moisés, dile que yo soy te ha enviado. Cuando Dios habla de su nombre que es yo soy, es algo interesantísimo en verdad, porque si Dios dice, Moisés dice, ¿cómo te llamas? Pues dime para decirle. Dios dice, dile que yo me llamo yo soy. Entonces él va a ir y le va a decir, yo soy, me dijo que dejes a su pueblo ir libre. ¿Qué quiere decir Dios cuando dice yo soy? Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo soy el mismo en el pasado. Soy el mismo en el presente y voy a seguir siendo yo soy el mismo en el futuro. Dios no está limitado dentro de las limitaciones del tiempo. Dios ve las cosas como si ya han sucedido, porque para Dios no hay mañana. Dios no tiene que esperar y decir, pues a ver qué pasa mañana. No, Dios ya sabe mañana desde hoy. Quiero que entiendas eso. No se te olvide nunca. En este momento, en estos tiempos que vivimos, es importante que te acuerdes de lo que la Biblia dice acerca del Dios que es eterno. Nosotros como humanos somos inmortales. Te voy a decir por qué. Porque tenemos un principio, pero no tenemos fin. Sí hay un lugar donde vamos a pasar el fin de la eternidad, por más bien, nunca vamos a tener fin. Tenemos un principio. Pero no hay fin. Por eso somos inmortales. Pero Dios es eterno porque no tiene principio. Y porque no tiene principio tampoco tiene fin. Es bien importante que recuerdes eso. Entonces, si Dios es eterno, Él mira las cosas de hoy y las de mañana como si ya han sucedido. ¿Me explico? En Isaías 46 el Señor dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Maravilloso, ¿no es cierto? Dios dice, yo veo el principio, yo veo el fin y estoy en medio de todo eso. No hay principio para Dios, no hay fin para Dios. Es algo que debemos recordar siempre, muy importante. No veas las condiciones desde tu perspectiva limitada. Tú y yo tenemos un principio y tenemos un fin. Aquí en esta vida. Vamos a pasar la eternidad en algún lugar, ya sea en el cielo con el Señor o separado del Señor en el infierno. Pero aquí tenemos un principio, la vida tiene un principio, tiene un fin. Dios no está limitado a eso. Lo que me llama mucho la atención, y es bien importante que te recuerdes de esto. Mira, hay un verso que es bien, supremamente importante que te recuerdes de él. Yo te lo voy a leer. Es en Romanos capítulo 8. Y tal vez no le has puesto atención a este verso si es que lo has leído, pero quiero que te recuerdes de este verso.
En el capítulo 8, versos 28, 29 y 30 de Romanos dice esto, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Escucha esto. Porque a los que antes conoció, pasado, también los predestinó, pasado. Los predestinó en el pasado para algo en el futuro. Los conoció para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, algo que ya se hizo, a estos también llamó, ya se hizo, y a los que llamó, algo que ya está hecho, también justificó. Bien, hasta ahí estamos bien. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Tiempo fuera. ¿Cómo que ya nos glorificó? Yo creo que Dios me llamó a mí, ok. Me predestinó, ok. Me justificó, ok. Entiendo eso. Pero ¿cómo que ya me glorificó? Esto es maravilloso acerca de Dios. Dios, hermano, hermana, familia, acuérdense de esto. Hoy las cosas se miran difíciles y se pone difícil a veces las cosas y estamos batallando aquí y allá. Si Dios te llamó a conocerlo, Dios te ha llamado y te ha justificado y es un hecho. Dios ya te glorificó. Pero todavía estoy aquí. Pero como Dios no vive en el límite del tiempo, Dios te ve como si ya estás con Él en su gloria. Bendito sea Dios. Porque eso me alienta, me anima, me da el gozo de decir, seguimos adelante con Dios. Si Dios ya nos ve como algo que ya es hecho, no vamos a detener, no vamos a parar, no vamos a voltear, a volver atrás ahora. Dios es eterno. Amados hermanos, no olviden esto. Dios es eterno. Dios está por encima de lo que conocemos como tiempo. Dios no tiene limitaciones en estas cosas. Y si Dios está en ese lugar donde Él no está limitado al tiempo, y si Dios es eterno, entonces, por eso es que Pedro está trayendo este argumento, ¿te das cuenta? Por eso es que Pedro usa esta verdad para decirnos, dice, deja que se burlen, deja que se rían de ti. Estos ignorantes se olvidan, número uno, de que históricamente Dios creó el cielo y la tierra. Número dos, de que Dios juzgó a la tierra porque se dieron tanto a la inmundicia y a la perversión y al pecado y a la violencia. Dios juzgó y acabó con todos ellos. Pero no pasa nada, no ha venido. Sí, pues tienes que tomar en cuenta que para Dios 1000 años, dice, son como un día. Ahora, no es una fórmula aquí para decir, ok, si entonces, si un año es como, si un día es como 1000 años y 1000 años, entonces Dios, no es una fórmula para el tiempo aquí. Lo que nos está diciendo Pedro es de que no te desesperes, Dios lo va a hacer, pero Dios no está apurado en el tiempo como estamos nosotros. Eso es lo que dice aquí, eso es lo que nos está diciendo. Para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. O sea, en realidad para el Señor, desde el tiempo que Jesús vino y nació como un bebé y luego fue crucificado y luego ascendió al cielo y luego ha estado en el cielo ya por 2000 años, para el Señor es como 2 días. Porque para Él no existe la limitación del tiempo. Entonces, no te desesperes queriendo que Dios opere en el mismo calendario de tiempo como nosotros operamos. No imponer sobre Dios las limitaciones del tiempo. Señor, se está haciendo tarde, ya pasaron muchos años. No, Dios no mide el tiempo de esa manera. Dios no vive limitado por el tiempo de esa manera. Y Pedro dice, es importante, es imprescindible que no ignores esto. Dios no vive en ese tiempo, en ese espacio de tiempo como nosotros estamos acostumbrados. Así que para Dios decir que, bueno, en 3 días voy a hacer todo esto es nada. De hecho, Él no va a poder decir en 3 días porque para Él es solamente hoy. Así es como Él está haciendo las cosas. Entonces, número 1, no olvides que Dios es eterno y no está limitado por el tiempo. Número 2, entonces, ¿por qué no viene pues? Verso número 9 creo que nos da la respuesta y dice aquí,
El Señor no retarda su promesa, es decir, como el Señor no dice, ay, se me está haciendo tarde, no he podido hacer esto. No, para Dios no existe tal cosa. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, porque Dios no vive limitado por el tiempo, Dios nunca puede llegar tarde. Hay quien dice, Dios llega tarde pero seguro. No, Dios no llega tarde nunca. ¿Cómo va a llegar tarde si Él no está limitado por el tiempo? Para Dios siempre es, yo soy ahorita, en este tiempo. Él ve todo como ahorita. Años y años y cientos y miles de años de historia, Él lo ve como ahorita. Cientos y miles de años en el futuro, Él lo ve como ahorita. Así que no, Dios no ha retardado su promesa porque Él nunca puede llegar tarde, nunca puede estar tarde. Él siempre está en el presente. ¿Pero qué entonces está pasando? Lo que pasa, dice, que algunos tienen por tardanza, pero no es eso, sino que es paciente. Dios es paciente para con nosotros. ¿Por qué es paciente? Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, más adelante vamos a ver que Dios es santo. Y si Dios es santo, tiene dos opciones. Una, o elimina todo lo que no es santo, o Dios, por ser santo, tiene que eliminar a todo lo que no es santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Dios creó todo lo que existe. Y fuimos creados para su gloria. Y si no somos santos, Dios tiene entonces todo el derecho y tiene toda la autoridad y tiene todo el poder para eliminar lo que no es santo. O número dos, o Dios puede proveernos el medio para el cual seamos hechos santos, podamos ser santos. ¿Y de cómo lo va a hacer? La Biblia dice, aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Sí, Dios no nos mandó una fórmula, Dios no solucionó el problema a distancia. Dios se hizo hombre en la persona de Cristo Jesús y vino a morir por nuestros pecados para que por su justicia nosotros seamos declarados justos delante de Dios. O sea, todo el pecado que nosotros hemos cometido por toda la historia de la humanidad y el que estamos cometiendo, el que vamos a cometer, el que se va a cometer, todo ese pecado cae sobre la humanidad de Cristo Jesús cuando Él muere en la cruz del Calvario. Y ahora Jesús nos ofrece y nos dice, este es el sacrificio en sustitución por ti. Si por fe recibes el regalo, el don de la salvación, por fe, ese don de la salvación que te ha sido dado por gracia, no porque te lo mereces, pero por gracia, por tu fe puesta en Cristo Jesús. Dios tiene la prórroga de destruir todo lo que no es santo o de venir y hacer santo lo que no es santo ahora. ¿Entiendes? Entonces Dios no está retrasado en su promesa de venir un día y juzgar al mundo, no. Dios lo que tiene es que es paciente con nosotros, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Éxodo 34, verso 6 dice, Dios es lento para la ira. Dios toma mucho tiempo para airarse. Romanos 15 dice que Dios es el Dios de la paciencia. Dios es paciente para con nosotros y eso es algo que nunca debemos olvidar. Porque la gente que se burla ¿y por qué no ha venido Dios? Porque Dios es paciente y Dios no ha venido. Ahora bien, ya entendiendo que Dios es paciente, podemos decir, ¿quiénes de ustedes han caminado con Dios o quiénes de ustedes fueron salvos en 1950? Ninguno. 1960, 1970, 1980, 1990. Yo en el 80, yo en el 90. ¿No le das gracias a Dios que es paciente y no vino en 1960 para que... ¿Viste? Entonces, eso es lo que la Biblia nos está enseñando del carácter de Dios, de cómo Dios dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Aun cuando Dios es santo y tiene esa prórroga, le pertenece de poder decir, voy a destruir a todo lo que no es santo. Nos ofrece en Cristo Jesús su Hijo amado, que vino a morir por nosotros pecadores,
para que por la justicia de Cristo Jesús seamos justificados y seamos traídos a la presencia de Dios como si nunca hubiésemos pecado. Eso es justificación. Justificación es declararnos como si nunca hubiésemos pecado. Increíble, en verdad. Increíble. Y eso es en verdad lo que vale cuando estudiamos la Biblia. De eso es que Pedro está hablando y dice, esto es lo que quiero recordarles. Es como esa olla que está moviendo y moviendo para que no se asiente lo que esté, atole o caldo o sopa, lo que sea. Dice, estoy moviendo eso que ustedes ya saben, que ya está en su mente. Estoy queriendo despertar eso que ustedes ya saben para que no se olviden. Número 1, que Dios es eterno. Número 2, que Dios es paciente. Dios es paciente. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Grande es nuestro Dios, paciente y misericordioso. Amados hermanos, no olviden esto. Dios es eterno. Número 2, Dios es paciente. Número 3, Dios es santo. Y aquí donde vamos a hablar mucho más, porque todo lo demás tiene que ver con esto que nos va a decir Pedro aquí en este punto. Y dice en el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Los burladores dicen, no pasa nada, Dios no va a venir por billones y billones y billones, no existe tal cosa, pero dicen por billones y billones de años, la tierra ha quedado igual y no pasa nada, no ha pasado. Ignorantes, no conocen la historia, no conocen el carácter de Dios. Ignorantes, porque no saben que Dios es eterno, no está limitado al tiempo como nosotros estamos. Ignorantes, porque no saben que Dios, no es que Dios se atrasó, no es que se retardó su promesa, no, lo que pasa es que Dios es, así como nos dice, Dios es paciente, lento para la ira. A pesar de que nos corresponde el juicio divino, Dios es lento para ejecutar su juicio sobre nosotros. Lean el libro de Génesis en el capítulo 13 y luego al capítulo 15 y nos va a decir que Dios le hace la promesa a Abraham que su descendencia vivirían en Egipto y van a vivir ahí por ¿cuántos años? ¿Se recuerdan? 400 años. ¿Y por qué tantos años? Porque en esos 400 años Dios va a esperar, dice, que las naciones cananitas, esas naciones que vivían en donde es la tierra prometida, Dios espera por 400 años que se arrepientan. Y si quieres saber cuál era la condición de la gente de los cananitas, los amorritas en ese tiempo, si quieres saber cuál era el pecado de ellos, te recomiendo que leas Levítico 18 y Levítico 20, pero que lo hagas antes del almuerzo, porque te va a provocar náusea y te va a provocar ese revolver de tu estómago. Dios le dice al pueblo de Israel, cuando ya ellos entran a la tierra prometida, le dice a Josué, eso es lo que vas a hacer, vas a ir y vas a exterminar por completo a los cananitas, a los amorritas que viven en esa región. Y le dice, ¿por qué? Porque no quiero, dice, que ustedes aprendan de las prácticas de estas naciones paganas. ¿Qué hacían ellos? Hablamos de pedofilia, ellos son los que eran lo peor de lo peor cuando se trata de pedofilia. Hablamos de abuso sexual a menores, ellos son los que lo hacían. Tan grave y tan horrendo era su pecado de estas naciones paganas, que había hijos en relaciones sexuales con su propia madre. Había padres en relaciones con sus propias hijas. Había mujeres en relaciones sexuales con animales. Y dejémoslo ahí porque es algo horrible. Léelo tú por ti mismo. Levítico 18, Levítico 20 y te vas a, de verdad te recomiendo, pero vas a tener un estómago muy revuelto después de que leas esas horribles cosas. Y a esa gente, que era lo peor de lo vil de toda la historia, a esa gente Dios le dice a Abraham, voy a esperar hasta que se cumpla el tiempo de su maldad. Imagínate, 400 años. Para aquellos que dicen, ¿por qué Dios mandó a exterminar a todos y los niños y esto? Por eso.
¿Qué tal en el diluvio? 120 años Dios esperando. Entonces, todo esto para decirte, Dios es paciente. Y es paciente a pesar de que Dios es santo. Santo, ese es el punto. Que Dios tiene no solamente la autoridad y el poder para ejecutar su juicio, pero siendo que Dios es santo y siendo que Dios es puro, ¿cómo es posible que sea tan tolerante con nosotros que no somos tan santos? Y que somos pecaminosos a más no poder. La Biblia dice, aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira. Hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de eso, el Señor dice, son cosas horribles. Y a nosotros, así con esas condiciones, Dios nos extiende su paciencia y su misericordia. Nadie puede culpar a Dios de no ser paciente. Nadie. La verdad es que cuando leemos estas cosas y comenzamos a estudiar el carácter de Dios en las Escrituras, cada vez que estudiamos el carácter de Dios nos damos cuenta qué tan malvados somos y qué tan grande es nuestro Dios en su amor para con nosotros. Dios es santo. La Biblia dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que estamos en pecado, Dios no tiene por qué escucharnos. Pero como es paciente y Dios de paciencia, a pesar de ser santo, nos llama a una relación íntima con Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados, obviamente. Pero aún así Dios nos llama a conocerlo y a caminar con Él. Dios es santo y nos dice por eso en la Biblia, aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios es santo y nos llama a nosotros a ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Somos santos en todo lo que hacemos? Grande es la misericordia de Dios, ¿no es cierto? El Señor dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 29, dice, dar a Jehová la gloria debida a su nombre, adora a Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Y cómo lo podemos adorar en la hermosura de su santidad si no somos santos? Y si nuestros pecados nos han separado, nuestros pecados han hecho que Él voltee sus ojos lejos de nosotros. Lo que podemos ofrecerle con nuestras manos están nuestras manos contaminadas de sangre. Lo que podemos decirle con nuestros labios hablan mentira. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios si Él es santo? ¿Y cómo Dios puede vernos a nosotros siendo que no somos santos? ¿Y qué derecho tenemos nosotros de pedir a Dios que sea bueno con nosotros cuando no somos santos, como Él es santo? Y dice, yo soy santo, sean ustedes santos. Y de nuevo, continuamos aprendiendo de estas cosas y nos damos cuenta de la paciencia de nuestro Dios. El Señor nos dice, sigan la paz con todos y la santidad. Y luego nos dice, y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Es ahí donde comenzamos a reconocer de la gracia de Dios y de la misericordia del Señor y de cómo ha sido paciente para con nosotros. Y encontramos en la Biblia que hay un Dios en el cielo que es santo, pero es paciente. Es justo, pero perdona. Y como dice Pedro, Dios no quiere la muerte del impío. Ezequiel nos dice
en verdad de una manera tan poderosa y tan gráfica lo que el Señor habla acerca de la muerte del impío. En el capítulo 18 de Ezequiel, en el verso 23, el Señor dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Y luego más adelante él mismo contesta, dice: no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Conviértanse pues y vivirán. Amados hermanos, no olviden que Dios es eterno, no está limitado por el tiempo como nosotros lo estamos. No olviden que Dios es paciente. A pesar de que merecemos su juicio, nos extiende su misericordia. Y no olviden que Dios es santo. Y porque es santo, tiene que eliminar el pecado. Pero en su gracia nos ha ofrecido la manera de cómo ser salvos, porque Dios dice: no quiero la muerte del impío. Ni siquiera la muerte del impío quiere ver el Señor. Ustedes se recuerdan hace unos años atrás cuando aprendieron por fin a Saddam Hussein y de todas las atrocidades que él había cometido contra su gente. Y lo buscaron, el ejército de Estados Unidos lo buscó por tiempo, creo que por un par de años. Por fin lo encontraron, lo trajeron y dijeron las autoridades iraquíes que lo iban a colgar. Me recuerdo ese día como si fuera hoy. Algunos malvados grabaron la ejecución de este hombre. Y había baile en las calles, había fiesta en todos lados. Todo el mundo andaban diciendo: se lo merecía, por fin recibió su merecido y bla, 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 bla. Pero Dios no habla así. Dios dice: aún de ese impío yo no quiero su muerte. Así de grande y misericordioso es nuestro Dios. Así de paciente y compasivo es con nosotros. Cuando terminaron con la vida de Osama Bin Laden, fiesta en los Estados Unidos, en las calles, en muchos otros países, pues Dios dice: yo no quiero la muerte del impío, a pesar de que él es impío. ¿Qué nos dice eso acerca del carácter de Dios? Pues, número uno, la importancia de conocer a Dios y su carácter compasivo, su carácter misericordioso. El Señor nos dice en 1 de Timoteo capítulo 2, dice: esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero Dios, son impíos. Tienen sus manos llenas de sangre, tienen su boca llena de maldad, su lengua habla mentira, Señor. Hay veneno en sus lenguas. El Señor dice: no quiero la muerte del impío. ¿Por qué no vienes, Dios? ¿Por qué no has venido por nosotros? Señor, mira por favor con misericordia sobre tu pueblo, Dios. ¿Cuántos millones de bebés abortados al año en los Estados Unidos? ¿Cuántos millones de bebés abortados en todas partes del mundo? ¡Qué arrogancia! ¡Qué pecado! ¡Qué oscuridad! ¡Qué tenebrosamente puede decir que tiene derecho de su cuerpo y de matar a un bebé inocente en su vientre! ¿Qué mente satánica y diabólica puede hacer algo tan horrible como si fuera su derecho? ¿Por qué no viene, Señor? Porque aún de esas personas Dios tiene misericordia. Por horrible que sea el aborto, Dios es paciente y Dios va a perdonar a esas personas que se arrepientan. Eso es lo que dice aquí. Dios va a perdonar a quienes se arrepientan de su maldad. Dios quiere que todos los hombres, aquí está diciendo, Dios quiere, dice, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora bien, hay entonces tal cosa así como la doctrina del universalismo. ¿Qué es universalismo? Dicen que al final de todo, todos los seres humanos se van a salvar. ¿Es cierto? ¿Hay tal cosa? No. ¿Por qué no? Porque la Biblia dice que no. ¿Cómo sabes que la Biblia dice que no? Bueno, porque he leído la Biblia y la Biblia dice que no.
No todos se van a salvar. Déjame ver en la Biblia. Bueno, aquí va pues. Capítulo 7, verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Capítulo 13. Nos vamos a quedar solamente en Mateo para no andarle dando tanta vuelta al asunto. Capítulo 13 de Mateo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oh, no todos se van a salvar entonces. Por supuesto que no. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y cuando Dios ejecuta su juicio, es en su santidad, es en su verdad. Mateo capítulo 25. Dice, el Señor hablando de estas cosas, dice acerca de esta enseñanza en los últimos tiempos a su pueblo. Entonces dice que les va a decir a unos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Claramente hablando de esa separación que va a suceder en los últimos días. Pero entonces Dios no es justo. ¿Por qué va a permitir que tanta gente se pierda? No, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que vengan al arrepentimiento. ¿Cómo sabemos? Porque Él es el que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En el último de los casos, capítulo 5, verso 40 del mismo Evangelio de Juan, dice: escudriñan las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y no quieres venir a mí para que tengas vida. En el último de los casos, la gente que van a terminar la eternidad por siempre separados de Dios en el infierno, lo van a hacer por su propia decisión. Dios no quiso que nadie se perdiera. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero el hombre es el que hace la decisión. Dios nos ofrece el regalo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Dios dice claramente con sus palabras: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues
Es Él quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también nos han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y su nombre es Cristo Jesús, y pronto le veremos. Y la venida del Señor se acerca. Y por eso Pedro nos dice, hermanos amados, no olvides esto. Dios es eterno, no está limitado al tiempo. Dios es fiel, Dios es paciente. No hay un pecado horrible, por horrible y horrendo que sea, que Dios no esté dispuesto a perdonarte. Dios es santo. Si quieres tener una relación con Dios, debes arrepentirte de tu pecado, debes pedir perdón y debes buscar a Jesús que entre en tu corazón y que te dé de su justicia para que te puedas parar delante de Dios en la justicia, no la justicia que viene por la ley, no hay tal cosa, la justicia que viene de Dios por la fe en Cristo Jesús y su obra redentora en la cruz. Hermanos amados, no olviden esto, Jesús viene pronto, viene a buscar a los suyos. Mi oración es de que tú seas uno de ellos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Dios, te doy gracias por este tiempo, por tu palabra, por tu presencia entre nosotros, Señor. Gracias por tu poder para salvar a todos aquellos que, humillados, nos acercamos a ti para pedirte que nos perdones y para rogarte que Jesús sea nuestro Salvador. Gracias, Dios, por el perdón que nos das. Gracias por tu gracia. No lo merecemos, es por tu gracia. Y gracias por la fe que nos das para confiar en Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendito sea, Señor, que la honra y la gloria sea para ti, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús.